Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar y vamos a seguir admitiendo a los compañeros también, ¿no? Estábamos acá en esta parte de la sentencia judicial, ¿no? Considerada un extracto de la ley o una copia exacta de la ley, o tal vez va más allá, ¿no? Estábamos revisando cómo se considera la sentencia desde el punto de vista eh, no desde el punto de vista tan doctrinal, procesal, ¿no? Intentamos llegar al fondo, ¿no? De acuerdo a nuestro objeto de estudio, que es la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, ¿verdad? ¿No? El derecho se regula declarando intereses. ¿Qué documentos declaran los intereses, verdad? ¿Y qué documentos imponen conductas? Las leyes, ¿verdad? Y las sentencias, ¿no? Entonces, estas, eh, estos pronunciamientos de las autoridades, ¿no? Nos permiten relacionarnos, ¿verdad? O que la interacción social sea más verdadera o más dentro de los términos de lo que establece la paz social y lo que realmente hace. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Sí, Lice, quería preguntarle en qué parte del libro está este tema. El, este, este tema, ¿no? Esta parte del tema, porque falta la otra parte más, no está ahorita en nuestro libro de consulta, sino que como acá está nuestro plan global, ¿verdad? Entonces tenemos y este es el documento que, entre otras cosas, ha sido aprobado por el Ministerio de Educación, así que este es el que a que nos tenemos que ceñir, ¿verdad? Entonces no hay un libro propiamente dicho que tenga todos los temas, pero de aquí eh, vamos en, en la, en esta última parte, ¿verdad? De la codificación, los derechos humanos, sí lo vamos a encontrar en nuestro libro, ¿no? Ahorita les digo en qué página, ¿no? Ya está bien, Lice. ¿Sí? Y lo demás está o sea, solamente en el material, porque como les dije, no hemos podido encontrar un libro que llene todas las unidades que tiene el plan global, ¿no? Acá está vamos a tomar un poco del capítulo 10 de la página 190 y de la página 59 también, ¿no? Que trata del objeto, el fundamento del derecho y también de las nociones y características de los derechos humanos, ¿no? Que vamos a tomarlo acá al final, pero en esta primera parte no la tiene nuestro libro. Así que les envío nomás el material, ¿no? Y aparte de las diapositivas también está acá, ¿no? Se los he resumido un poco en un documento de Word, porque si no tendría que mandarles todos estos, ¿no? Y está un poco disperso, pues. Así que vamos a continuar, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ¿verdad? Y ahí habíamos quedado la sentencia, ¿no? Aparte de ser un acto jurídico procesal que dirime un conflicto, es además y ante todo un acto de una persona que se llama juez, ¿no? Entonces, un elemento subjetivo de manera, digamos, eh, inseparable, ¿no? Entonces, es un acto representativo del Estado
pero también es una facción del hombre, de su voluntad y producto de su inteligencia, ¿no? Entonces, esta sentencia o este pronunciamiento tiene que ser armónico, ¿verdad? Con las normas, con los hechos, pero tiene que indudablemente llevar el estilo y el sello del juez, ¿no? Entonces, de ahí que algunos decían, ¿verdad? Que la sentencia vale lo que valen los hombres que las dictan, ¿no? Entonces, ahí podemos, Listen, no se escucha. Dicen, disculpen, no se escucha. Tal vez un ratito ha salido o algo. Dice, no se escucha nada. Sí, dice, no se escucha nada. ¿Se molestó? Dicen, no se escucha nada. Lice, Recibió una llamada. Listen, no se escucha. Dice, Dice, no se escucha. Lice, Dice, no se escucha. ¿Qué es esa música? Lice. Listen, no se escucha. Doc, no se escucha nada. Entonces, ¿ahora ya se escucha? No, no, dice. bajito, dice, bajito. Bajito, Lice, no se escucha nada. Se escucha bajito, dicen. Ya, ahorita vamos a solucionar con los audífonos. ¿Qué habrá pasado? ahora se escucha bien. Sí, dice. No, Lice. Sí, No tanto, Lice. sí, creo que se está arruinando el micrófono, así que Y hay un pitido, Lice. Sí, hay un pitido, Lice. Hay un Medio sonidito, rarito Lice. está por ahí. Auriculares, Se Lice. escucha fuerte. No se escucha bien, Lice. ya, a ver, Subirle un poquito más. ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien o mejor. Sí, Sí, Lice. Está mejor. Ya está mejor Sí, entonces. dicen, se escucha mejor, se escucha. Ya, entonces lo que estábamos hablando, ¿no? Es de la sentencia, ¿no? Como una copia exacta de la ley, pero más que nada como un acto judicial, ¿verdad? De una persona que es un ser humano y que le pone su propio estilo y su propio toque personal. Y de ahí que antes, bueno, en la Edad Media y en la Edad Antigua se decía que las sentencias valían lo que valía el hombre que las dictaba, ¿no? Entonces, si no era un hombre correcto, honesto, probo, entonces sus sentencias no iban a valer nada, ¿no? Por lo que una sentencia
un acto institucional de autoridad del Estado, ¿no? Es, ante todo, un acto de la persona que está ejerciendo las funciones jurisdiccionales o del juez, ¿no? Y indudablemente va a aplicar al momento de pronunciar la sentencia, ¿no? Eh, va a aplicar criterios, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con con leyes, con ciencia, ¿verdad? Sino la interpretación que tiene que ver más que nada con una parte, digamos, una concepción artística, ¿verdad? Subjetiva del problema para pronunciarse. Ahora, la filosofía del arte en la Edad Antigua se basa en la metafísica griega, que dice que la teoría de lo bello procede de un planteamiento sobre el ser, o sea que lo bello consiste en una propiedad ontológica de los entes que se presenta ante nuestros sentidos, una propiedad de lo que es, no de lo que debería ser, ¿verdad? Entonces, visto en su conjunto, ¿verdad? La belleza se inscribe, decían, en la esfera del bien, ¿verdad? No tiene que ser simétrico, tiene que ser correcto, ¿verdad? Y esa simetría, ¿verdad? Esa, y esa rectitud es lo que le daban el carácter de bello a las cosas, ¿no? Entonces, lo bello siempre se relaciona con el bien. Y lo justo, que también es la expresión del bien, entonces también es bello, ¿verdad? Y por lo tanto, el derecho que se refiere a la justicia, también el- se, as- bueno, se acerca a la belleza, ¿verdad? Que es la verdad y que es la base del arte, ¿no? De la metafísica griega, de la teoría de lo bello y el arte. Y también en la Edad Antigua se ha tomado a la belleza como la proporción, la simetría o la conveniencia, ¿no? Y en el marco de la estética y la filosofía del arte, se trata de ver a la verdad como el valor artístico, ¿no? Procurando a la verdad el rol cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la verdad es lo más bello que hay, ¿verdad? Y cómo se conoce la verdad a través del arte, ¿no? Se señala que existe una vinculación extrema, ¿verdad?, entre la verdad y la belleza que se vislumbra en en la pintura y en esas formas de arte gráfico, ¿verdad? Porque como todos dicen, una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Entonces, y otros señalan también que el lenguaje escrito siempre tiende a alejarse de la verdad, ¿verdad? Y que no hay mejor expresión de la verdad que una imagen, ¿no? Que una pintura o que una fotografía, ¿no? Entonces, esta idea de la verdad, ¿verdad? Relacionada con la belleza, ¿no? Es lo que nos va a dar es lo que nos proporciona el arte, ¿no? Y en el derecho, el arte o la verdad y la justicia, ¿verdad? Es lo que, eh, bueno, la justicia y la verdad es lo que expresan la belleza en el derecho, ¿no? Entonces, en la ciencia del derecho, la estética se manifiesta en la visión simplista y pura del derecho, preocupada por la coherencia, ¿no? O la armonía del ordenamiento normativo. Entonces, tiene que haber coherencia y armonía entre el objeto del ordenamiento, que es la conducta, el ordenamiento mismo, ¿verdad? Y el pronunciamiento también de las autoridades o de los jueces, ¿no? Aunque matizado con cierta referencia a la realidad social, ¿no? Entonces, tampoco el juez puede hacer o el legislador no puede hacer la vista gorda de la realidad social y de los valores que socialmente son aceptados en nuestra sociedad en particular, ¿verdad? Dentro de nuestro territorio nacional. Entonces, todo eso tiene que ir armonizado y va a ser justo, ¿verdad? Va a ser bello, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Una expresión del arte, ¿no? Y todo orden implica armonía, ¿verdad? ¿Y qué es nuestro ordenamiento jurídico? Es orden, ¿verdad? Es un instrumento para el orden. Y armonía y proporción son esenciales en toda obra de arte, tanto estética como dinámica, ¿no? Y también son inherentes al derecho, ¿no?
como ya habíamos visto, en cuanto a los pronunciamientos, la interpretación, la aplicación y la, el pronunciamiento de las sentencias también, ¿no? Ahora, un filósofo contemporáneo que se llama Al Ross, ¿no? Como representante del realismo jurídico, interpreta la vigencia del derecho en función de la eficacia social del mismo, ¿no? Entonces, aquí ya nos estamos yendo a la parte de la ciencia, ¿verdad? El, el derecho es válido, es vigente en cuanto sea eficazmente social, ¿verdad? En cuanto pueda resolver las situaciones jurídicas que relacionan a las personas. En algún momento se va a volver ineficaz porque ya no va a estar vigente, porque cada vez se vuelven más complejas y más complejas las relaciones jurídicas y surgen otras nuevas, ¿no? Entonces va a tener que, eh, el derecho va a tener que cambiar, ¿verdad? Y el conjunto de normas que conocíamos como derecho va a dejar de ser tal, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la vigencia, ¿verdad? Y según explica Alf Ross, ¿no? La ciencia jurídica, eh, a la que le atribuye la condición de ciencia empírica, o sea que tiene que ser demostrable con la experiencia, consta de aseveraciones acerca de las normas jurídicas. O sea, F del tipo F es una ley vigente, ¿no? Esa es una aseveración de una norma jurídica, ¿no? El código civil es una ley vigente, ¿no? Y que consiguientemente deben ser entendidos y considerados con arreglo al principio de verificación, en virtud del cual una proposición solo tiene sentido cuando puede ser verificada, ¿no? Entonces, ¿por qué es vigente? Porque regula las relaciones, ¿verdad? De las personas en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Si hemos contratado eh, un préstamo, por ejemplo, y yo no le pago, ¿verdad? Con una ley vigente, con el Código de Procedimiento Civil, con el Código Civil, ¿qué va a pasar? Me van a enjuiciar, ¿verdad? Y van a sacar una sentencia que va a ser totalmente justa, ¿no? Entonces, la ciencia jurídica, ¿verdad? Necesita o consta de estas aseveraciones del tipo de, como señala Al Ross, F es una ley vigente, ¿no? Entonces, consiguientemente, ¿no? Tienen que ser entendidos y considerados con arreglo al principio de verificación. Tiene que verificarse lo que dice la ley en la realidad, ¿no? Entonces, tal vez otro ejemplo podría ser una ley vigente también es el código tributario, ¿verdad? O una ley de impuestos, ¿no? Que dice que si tú vendes vas a pagar impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vendas? Se va a verificar, pues, ¿no? Empíricamente se va a comprobar el supuesto de la ley vigente y ¡boom! Vas a ser obligado de impuestos o deudor tributario, en su caso, ¿no? Entonces, este señor Alf Ross concibe el derecho como un conjunto de proposiciones verificables empíricamente, dice, que para ser tomadas en cuenta requieren verse avaladas por las decisiones de los jueces y magistrados, constituyendo así el comportamiento de los tribunales, la fuente de prueba por excelencia de que son ciertas o falsas las aseveraciones de la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, este fundamento fáctico y jurídico tiene que eh, ser verificable y además tiene que ser avalado, ¿por qué? Por una decisión judicial, ¿verdad? Nadie puede hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Aunque la ley dice que 30 años te vas a ir a la cárcel si es que matas o, bueno, en el peor de los casos, ¿verdad? Eh, yo no voy a ir con mi código penal y te voy a meter zapatadas a la cárcel, ¿no? Diciendo, no, este estaba matando, aquí está el video, buf, 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 ¿no? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser avalado por ese supuesto jurídico y fáctico, tiene que ser avalado por una decisión de un juez y de un magistrado, ¿no? Y que eh, y esta sentencia, este pronunciamiento es prueba por excelencia de que es falsa o es verdadera o falsa la aseveración de la ciencia del derecho que indica que una norma es vigente o es válida, ¿no? Entonces se va a aplicar porque es vigente o porque está válida, o no se va a aplicar porque ya no está en vigencia, ¿no?
Y bueno, esto más o menos es también lo que estábamos diciendo. En consecuencia, el procedimiento de verificación de las proposiciones de la ciencia jurídica estará constituido por el comportamiento que a su respecto asuman los tribunales que deciden las controversias jurídicas. Es decir, está en función a su aplicabilidad en la práctica de los tribunales, ¿verdad? Entonces, la verificación, ¿verdad? Indudablemente en la parte empírica, o sea, en la experiencia, la práctica del derecho, ¿no? Se va a dar en los tribunales, ¿verdad? Ahí es donde se va a aplicar el derecho. Y si no se aplica, pues quiere decir que ya no es válido, ¿verdad? Que no es vigente, ¿no? Tal vez hay otra norma que le ha derogado o la ha abrogado y no nos habíamos enterado, o tal vez hay una sentencia constitucional que señala que esta norma no se tiene que aplicar, ¿verdad? En ciertas situaciones, ¿no? Entonces necesita de esa verificación. Ahora, otro filósofo del derecho, el señor Norberto Bobbio, ¿no? Dice que es posible afirmar la existencia eh, de una duplicidad de saberes, ¿no? Un saber científico que responde a los esquemas de la cientificidad, ¿no? Y el otro a la realidad del quehacer del jurista, ¿no? O sea, los esquemas de la cientificidad son todo ese saber ordenado que tenemos, ¿verdad? De la ciencia jurídica y que nos van a impartir en la carrera, ¿no? Y que acepta la comunidad científica, ¿no? Entonces, ¿qué es derecho, verdad? ¿Qué es proceso? ¿Qué es acción? El, apelación, ¿no? Y otro que es la realidad del quehacer del jurista, ¿no? Que esta ya viene a la práctica o la verificación empírica, ¿no? Entonces, bien, visto desde el punto de vista empírico que acabamos de señalar, ¿no? Norberto Bobbio sostiene que la ciencia jurídica no es una ciencia formal, o sea, no es como la lógica y la matemática, ¿verdad? No es uno más uno, dos, ¿no? Pretende ser así, pero no es, ¿verdad? Porque no todos los casos que se presenten en la realidad, que es por demás dinámica, ¿verdad? No todos los casos que se presenten en la realidad van a estar contemplados en la ley. Siempre va a haber algo diferente que haga que no puede aplicarse una lógica matemática, ¿no? Aunque en algunos casos sí, ¿verdad? Como, como cuando alguien mata a otra persona y se va 30 años a la cárcel, ¿no? Porque no estaba en defensa propia y todos los otros elementos que lo único que hacen es comprobar el tipo penal, ¿no? Entonces, o la actitud antijurídica, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a la cárcel, no ve? Eso sería uno más uno, dos, ¿verdad? Eso sería lógica matemática, ¿no? Pero no es una ciencia formal, ¿verdad? Pero tampoco es una ciencia netamente empírica, ¿verdad? Como la química, como la sociología, como la economía, ¿no? No es el derecho, ¿verdad? No es solamente fenómenos que se puedan comprobar, ¿verdad? También tiene principios, también tiene fuentes, ¿verdad? Tiene otros aspectos que lo hacen diferente de esas ciencias propiamente empíricas. Entonces, a la conclusión que llega Norberto Bobbio es que el derecho pertenece a la familia de las ciencias empíricas y al mismo tiempo participa de ciertas características de las ciencias formales, ¿no? Entonces, es uno y es un poquito el otro, ¿verdad? No es ni chicha ni limonada, ¿no? Porque el, el objeto, ¿verdad? La regulación de la conducta humana, no puede, eh, no puede regularse y no puede llegar a plantearse, ¿verdad? Sus métodos, toda la ciencia del derecho, solamente apoyado en la lógica matemática o en el empirismo, ¿no? Tiene que aplicar ambos. Entonces, el Norberto Bobbio, ¿no? Señala que la inclusión de la denominada ciencia del derecho en el conjunto de las ciencias empíricas es su creencia de que cuando se estudian las proposiciones normativas y por tanto las entidades lingüísticas, la actividad presupone la referencia a los comportamientos reales, de los que la proposición ha sido extraída, ¿no? Entonces,
como les decía, ¿verdad? Estas proposiciones normativas, el, se extraen o tienen como fuente algunos hechos sociales, ¿verdad? Algunas entidades extralingüísticas, ¿no? Pero esto se traduce en normas, ¿verdad? En lenguaje jurídico, ¿no? En prescripciones, en hace esto o no hagas esto, o si haces esto te vas a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, de de esos hechos se ha extraído la proposición, ¿verdad? Entonces, el, el derecho, ¿verdad? Es tanto empírico como lógico matemático, ¿no? Entonces, por eso de ahí su carácter tan complejo de esta entidad que se llama derecho, ¿verdad? Porque como dice Norberto Bobbio, propone la inclusión de la denominada ciencia del derecho en el conjunto de las ciencias empíricas, en su creencia de que cuando se estudian las proposiciones normativas, la actividad presupone la referencia a comportamientos reales, ¿no? Pero eso es solo una creencia, porque como hemos dicho, las proposiciones normativas nunca van a contener la totalidad de los comportamientos reales para regularlos, ¿no? Siempre va a haber algo que no está normado, ¿verdad? Y se va a salir de la lógica matemática y va a tener que empezar a ser empírico, ¿no? Entonces, a eso se refiere, digamos, la ciencia del derecho, ¿no? Como, como ciencia formal y como ciencia empírica, ¿no? No puede solamente considerarse como una de estas. Y además es también un arte, como ya habíamos visto hasta aquí, ¿no? Entonces, eh, no puede decirse que que el derecho es solamente ciencia o solamente arte. Sí tiene métodos, ¿verdad? Sí tiene normas, pero también tiene arte, ¿verdad? También tiene interpretación, también tiene aplicación y también existen algunos fenómenos que no están establecidos en las leyes, ¿no? Entonces, el juez no puede excusarse porque no haya ley de resolver un caso. ¿Qué tiene que empezar a hacer? Aplicar pues sus principios, su consideración de justicia y como siempre darle su toque personal ahí a la sentencia. Entonces va a aplicar la ciencia y va a aplicar el arte y va a emitir un pronunciamiento que al final también va a ser una ley entre las partes, ¿verdad? Va a emitir una sentencia que va a decir, vos A, pagale a B, ¿verdad? Y tal vez a vos A no te va a gustar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a querer desconocer esta ley entre partes y vas a decir, no, apelación, ¿verdad? Y mientras apeles, esta sentencia no se va a considerar todavía, ¿no? Y luego de la apelación, tal vez te dan a vos la apelación, hay otro recurso más, ¿verdad? Y así llegas a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional, que al final puede que ratifique la sentencia o puede que la modifique, ¿verdad? Y si la ratifica, pues entonces ya no va a tener más, ya no van a tener más opción de impugnar ni nada, y lo único que va a ser aplicarse pues, esta nueva norma, ¿verdad? Entonces va a derivar siempre en como decía en una diapositiva, va a derivar en un carácter normativo de la conducta, ¿no? No siempre una ley, ¿verdad? En este caso, una sentencia, ¿no? Entonces, a eso bueno, hasta aquí creo que hemos llegado, ¿no? El, en esta parte del derecho como ciencia y como arte. No sé si tienen algún comentario o algo. Es un tema, así, subjetivo, doctrinal de derecho, ¿no? Eh, para poder, considerar, ¿no? Todas las partes de los pronunciamientos, de las normas, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Para no tener siempre esa consideración Corre por mis positivista. venas, la llama que me dejaste. Eh, entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Quería comentarles de que el,
como hemos quedado la próxima clase, ¿verdad? De que vamos a hacer una retroalimentación, vamos a ver ahí también de hacer como un banco de preguntas, pues para que nos podamos ayudar al momento de dar el examen, para que no sea tan complicado ni tan moroso, por lo menos por esta oportunidad, ¿no? Para empezar a manejar la plataforma y todo. Entonces, el sábado sería bueno que nos tomemos un tiempo, asistan la mayoría que puedan y podamos hacer el banco de preguntas. Así lo podemos construir entre todos, ¿verdad? Digamos, cada uno de ustedes saca unas 3 preguntas de cada tema, ¿verdad? Yo las junto, ¿verdad? Obviamente con sus respuestas, yo les pongo otras preguntas más y así entra todo al examen y yo se los mando en un documento para que lo tengan y lo estudien de ahí. ¿Qué les parece? Este sábado, Licen. No, perdón, en la próxima clase. No, no este sábado. Sería mejor, Licen, sí. ¿No ve? Buena idea. Sí, por favor, Y al día siguiente yo les podría mandar el banco de preguntas que todos hemos construido y de ahí tomaríamos el examen, pues, ¿no? Sería como una buena actividad, tal vez. Sí, Licen. Buena ¿No se idea. puede Lice, está repetir, bien. por favor? Sí, Lice, muchas Entonces, gracias. eso vamos a hacer, pues. El sábado vamos a hacer nuestro banco de preguntas, vamos a acabar de avanzar y vamos a hacer nuestro banco de preguntas entre todos. Y ustedes me van a compartir preguntas con respuestas, unas 3 de cada tema. Vamos a considerar las que estén mejor planteadas y luego les vamos a agregar algunas otras de mi parte y yo les voy a devolver el documento con todas las preguntas para que lo estudien de ahí. Eso es. Está bien, Licen. Entonces, quedamos ahí y nos vemos en la siguiente clase, pues. Hasta luego. Gracias. Hasta Bueno. luego. Dicen, Hasta luego.